Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mundo Gaming, soy Luis Fraca y hoy tenemos la oportunidad de hablar con Acer Sister, la voz de Pecesuelos, Dave el Bárbaro y para los fanáticos de los Power Rangers hizo decenas de ellos. Y yo quiero también, Ariel, más que nada agradecerte por la entrevista y comentar un poco cómo llegás al doblaje, cómo lo descubrís, cómo fue el camino. Primero, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Luciano. Fue como un poco un encuentro en común, siempre digo, que quiso el universo de esa manera. A mí siempre, desde el lado artístico, me gustó jugar en mi casa, hacer voces, imitar a mis amigos, a mi familia, a los profesores después en el colegio y demás. Pero siempre fue un juego, hasta que un día... eh, o sea, siempre me tuve inclinación de querer dedicarme a ser actor, pero en mi cabeza ser actor era, no sé, o la tele o el teatro. En ese momento también había muchos programas de humor. Cuando yo era chico, a mí siempre me gustó mucho el humor. Eh, y, y de repente un día fui a una prueba de voz al estudio de Manuel García Ferré, que es como un Disney para Argentina. Y allí me dijeron qué voces hacía y en lugar de contestarles con alguna voz, le dije que para mí dependía de la fisonomía, de la cara del personaje, de la personalidad, si era bueno, si era malo, cuáles eran sus intenciones dentro del argumento de la historia. Entonces llamaron a unos dibujantes que me trajeron unos bocetos. Yo los vi y les empecé a poner voz en base a su fisonomía. Si uno tenía la cara gorda y barba y la mandíbula hacia adelante, le ponía esta voz. Si uno era alto o largo, ya le hacía otro tipo de voz. Entonces en un momento me dijeron si me animaba a hacer todas esas monigoteadas adentro de la cabina del estudio, de la pecera, digamos. Claro. Entré, me dijeron ahí tenés un guión, buscate un personaje que se llama Anciano, no tenía nombre todavía el personaje, y me pasearon por diferentes voces de viejitos, es decir, me dijeron, bueno, está bien este viejito, y si fueras otro, y así fui probando hasta que en un momento se me ocurrió en una de los intentos decir, en una de las tomas, decir, hacer con la boca así después de la línea. Ujú. La línea no me la olvido más porque imagínense que fue lo primero que dije en mi vida que salió en el cine. O sea que Ok, el viejito decía, podemos romper el equilibrio ecológico. Y se me ocurrió hacer así y eso le gustó. Lo llamaron a Manuel. ok. eh, Cuando baja Manuel, a mí me temblaba todo por dentro porque era como una super mega oportunidad y me dijeron que repitiera lo que hice, lo repetí adelante de él, él cerró los ojitos, los volvió a abrir y dijo, esta es la voz que quiero para la película. Muchas gracias, señor Ariel, mucho gusto, y se retiró con la caballerosidad que siempre lo caracterizó. Eh, y eso fue lo primero que comencé a hacer dentro de esa película. Después tuve que ir a grabar en otras ocasiones. El proceso es muy diferente al doblaje porque esto era voz original. Ujú. Acá lo que hace el actor es actuar en el guión en base a lo que dice la letra y a las indicaciones de la directora o el director. Y después los animadores hacen la animación de eso que vos grabaste en audio. Ujú. O sea, el proceso inverso de un doblaje. En el doblaje, el actor es el que se tiene que adaptar al movimiento de labios, al sincro del personaje que le toque doblar. Entonces son dos procesos distintos dentro de un trabajo vocal. Total, y también hay otro mecanismo que es el tema de los videojuegos. En uno de ellos Sí, es el Ratchet and Clank, que hiciste al Doctor Nefarious. Hay una diferencia, al fin y al cabo, ves la pantalla, no la ves, conoces el personaje. los personajes siempre, digamos, los vas a conocer con mayor o menor tiempo Ujú. para dedicarle a ese personaje. En el sentido de que, por ejemplo, en el doblaje, vos no tenés un tiempo de preparación.
Ujú. Te toca el personaje y como mucho puedes pasar una instancia de casting y te Claro. dicen qué personajes tenés que castear, te dan las características y vos lo tenés que interpretar, pero ves en pantalla al personaje que vas a doblar. Entonces, lo que vos estás viendo ya te está dando eh, un rango emocional, un rango etario, porque también estás viendo más o menos qué edad tiene el personaje, si es un niño, si es un adulto, si es un anciano, más o menos, y además lo escuchás al original, entonces vos tenés que hacer como una versión en español latino de eso. Ujú. En la voz original el proceso es el que contamos hace un rato y en el videojuego en realidad no tenés ninguna imagen salvo en alguna que otra ocasión especial, si el personaje es muy importante, te pueden llegar a mostrar un boceto del personaje y lo que tenés es el audio de la voz grabada en el idioma original, que generalmente es inglés. Mm. Y lo que uno tiene que hacer es como una mezcla entre doblaje y voz original, porque vos Ah, actuás arriba de esa línea que escuchás, pero sin video. ah, Entonces, es como una cruza entre ambas opciones. Mirá vos, qué loco, qué buena tu pregunta, porque es como que se dan esas dos cosas. En este caso sería, vos actuás, a veces lo que hacen es, te pasan el audio en inglés, vos lo escuchás y a continuación lo grabás. O sea, oís y repetís a continuación, oís y repetís, pero en latino, obviamente. Lo que a veces se hace que lo torna un poco más, no es dificultosa la palabra, pero menos libre para la actuación, un poco más atado, te ata un poco más, es que hay algunos videojuegos que funcionan por grabación por onda de audio. Es decir, vos tenés que grabar arriba en español y tiene que durar lo mismo que dura la onda de audio en inglés. Entonces, como hay palabras que cuando se pasan del español al inglés son más largas o más cortas, eso hace que haya que adaptar mucho el texto y ajustarlo. Y a veces el cliente pide que no se cambie ni un punto ni una coma. Y tú tienes que hacer eso de una manera capaz muy acelerada, porque en el inglés lo dice muy corto y en el español son más palabras, pero el cliente pide que se ajuste ahí y hay que hacer eso sin perder la menor cantidad posible de actuación, es decir, sin afectar la emoción del personaje. total. Y, por ejemplo, abriendo este mecanismo de posibilidad tal vez improvisar o alternar un poco las palabras para que queden justo con el personaje, hay series como en caso de Big Mouth, que haces al entrenador Steve, que es mucho humor, mucha verborragia también americana, estadounidense, muchas Sí, referencias. Llega un punto que se necesita improvisar, meter frases para que quede para el personaje. sí, en el doblaje se usa la improvisación también muy poco, no Ujú. como en otros rubros, no como si uno tiene que hacer una obra de teatro y la empieza desde cero y puede improvisar. Pero siempre hay que ajustarlo primero al carácter del personaje, a lo que está sucediendo y además al timing, al lip sync, ¿sí? A cuánto dure esa boca abierta hablando y cuando se cierra pic hay que hacerlo coincidir con eso. Sí, la improvisación se usa eh, en algunos productos más que en otros. Está bueno el ejemplo de Big Mouth porque ahí a veces utilizamos impro, sobre todo porque el entrenador Steve tiene una particularidad y es que estira mucho al hablar y además casi no se detiene, es decir, a veces habla 3 renglones seguidos. Entonces, eso puede ser que si la adaptación viene mal del guión, te quede corto o largo. Entonces uno le mete una palabrita más o algo de menos para ajustarlo con el lip sync. Y además hay cosas que también tienen que ver con eh, la estética de eso que estás trabajando, el estilo, ¿sí? Por ejemplo, en un dibujito como Big Mouth, tranquilamente un personaje cuando en el inglés dice please, podría decir porfi. ¡Ah, porfi! Podría decir el entrenador Steve. Ujú. Eh, no hace falta que diga por favor.
y generalmente va a quedar mejor please con porfi que por favor con la O. Entonces, ese tipo de cambios se pueden hacer porque como que al contrario, ayudan a la gracia del dibujo. ¿Sí? Sería divertido que un personaje, por ejemplo, use ese latiguillo en un caso determinado. Y además ahí lo que hay hay mucho humor con doble sentido, entonces Total. también hay que ir adaptando eso. Y a veces pasa mucho en las sitcoms. Por ejemplo, ahora estoy trabajando en How I Met Your Father, que es como una versión de How I Met Your Mother, Sí. que se está grabando todo en México, y mi personaje creo que es el único que se dobla desde Argentina, porque es el actor Josh Peck, que yo ya lo vengo doblando en otros proyectos. Lo último que hice fue la serie de Turner and Hooch, que está en Disney Plus para ver. Y bueno, lo tuve que doblar a él porque yo soy la voz en Latinoamérica de ese actor ahora, entonces me llamaron a mí. Y tiene esta cosa de que los chistes en las sitcoms tienen mucho de juego de palabras o de localismos. Entonces hay que adaptarlo a lo que es Latinoamérica. Siempre el juego de palabras es algo complejo de adaptar a otro idioma en el humor. Por ejemplo, Lelutier hizo un show que sería muy interesante acceder a ese show, pero creo que es un material que no sé si alguna vez lo van a soltar del grupo para que lo podamos ver, que es una obra que hicieron toda en inglés. Son obritas de ellos, las piezas que ellos hacen, que lo llaman obritas internamente, que la hicieron toda en inglés, y a mí me causa mucha curiosidad saber cómo adaptaron todos esos gags que tienen que ver mucho con el juego de palabras al inglés. Tuvieron que seguramente modificar a veces en su totalidad un chiste. Claro. Si vos te fijás, por ejemplo, en un chiste que está en una versión en inglés y en un chiste que está en la versión latina, en una sitcom, a veces es completamente distinto. Claro. Capaz que en inglés está diciendo una cosa y en latino está hablando de cualquier otra cosa. Al fin y al cabo estás traduciendo el chiste o la dinámica de la serie a un idioma, no solo en el sentido del español, sino una esencia latinoamericana en este sentido, ¿no? Exactamente, exactamente. Y con el doblaje, eso pasa no solo en los gags, en los chistes, sino como todo el tiempo. Hay películas que de pronto el personaje viaja a otro país y se pone a hablar en otro idioma, entonces Sí. es muy difícil porque hay que ir adaptando todo, porque si el personaje que yo, por ejemplo, te habla a vos en español latino y vos me hablas en español latino y yo no puedo decir, no te entiendo, ¿qué dices? No, no entiendo, es que yo no hablo tu idioma, no quedaría coherente. Entonces hay que buscar toda una vuelta en ese caso. A veces lo que se hace como solución es hacer hablar por fonética a uno de los personajes. Entonces el que dice no lo entiende, no te entiendo, no lo entiende en serio. O sea, el otro está hablando, no sé, en franceñol, en francés, por fonética, y yo no le entiendo lo que me está diciendo. Ahí está bien, esa puede ser una posible solución. Y yendo también para no solo hablar de cómo es el doblaje o cómo se trabaja, sino también yendo a lo particular de tus trabajos, uno de los más destacados es Dave el Bárbaro, que personalmente fue la serie de mi infancia. Entonces, yo quiero saber cómo llegaste al proyecto, cómo te dan el personaje, cómo fue el proceso, si tuviste algún casting. Sí, el personaje lo tuve que castear. Era una de las primeras cosas que se hacían en Disney Latino acá en Argentina. De hecho, yo siento que fue como un antes y un después, porque nosotros veníamos doblando de una manera en Argentina, y cuando ingresó la posibilidad de Disney acá, las cosas cambiaron mucho. O sea, tuvimos que trabajar en un montón de cosas que no estábamos acostumbrados y que afortunadamente eran para un cambio, para muchísimo bien, un cambio súper positivo. Por ejemplo,
nosotros estábamos acostumbrados a decir cumpleaños, de la misma manera que decíamos genial. O sea, en lugar de decir cumpleaños con ñ, decíamos cumpleaños con NI. Oh. Y cuando vinieron los directores de México a la Argentina, dijeron, pero pues, ¿qué pasa aquí? Ustedes están diciendo cumpleaños con N. No, dice es con ñ, cumpleaños. Y recuerdo que con Dave, recuerdo que una vez tuve que hacer 12 retomas. Retomas son retakes, son regrabaciones de cuando uno tiene que hacer un cambio determinado de lo que ya grabó, ¿sí? A veces las retomas son porque hay un ruidito en el audio o porque hay una palabra que desean cambiar por otra o porque está pronunciada, no está bien pronunciada la palabra del todo, ¿sí? Hay algo sucio, como se dice en la jerga del doblaje, va de nuevo porque está sucio o va de nuevo porque está patinado. Y se cambia eso, se hace ese cambio solo. Entonces el actor tiene que grabar ese pedacito, volver a entrar con el mismo tono que había hecho ese día y listo. Y el programa después se mezcla y sale al aire. Y me acuerdo que vinieron 12 retomas de la palabra monstruo, porque acá decíamos monstruo, con U, monstruo, y es monstruo, M-O-N-S, y después la U la tiene recién en la segunda parte de la palabra. Bueno, eso fue como una alarma para empezar a tratar de ver las cosas, o sea, de pronunciar mejor, y eso no lo tenían mucho en cuenta acá en el doblaje de Argentina. Después se avanzó muchísimo también en el ingreso de nuevas voces. Fue un producto que incluyó nuevas voces, como la de Mara Campanelli, que hacía de Fang, de la hermanita de Dave, o Pablito Gandolfo, que hacía de Chuckles el cerdito. Y fueron chicos que recién comenzaban y realmente era impresionante lo profesionales que eran para hacer sus primeros trabajos. Yo me acuerdo que cuando lo escuché a Pablo Gandolfo la primera vez, dije, no conozco esta voz, le dije al director, ¿quién es? Me dice, es un chico nuevo. Le digo, wow, va a llegar muy lejos porque es muy bueno. Y bueno, de hecho, llegó muy lejos, Pablito. Y Dave, me llamaron para un casting, lo que me dijo en ese momento el director de la serie, que es Alejandro Uteiral, me dice, mira, dice, Sister, tenemos que hacer el casting para esta serie de dibujitos, humor absurdo, muy alocada, muy divertida, y para mí el personaje sos vos, me dijo. Sos vos en inglés. Dice, pero hay que castear. Le digo, no, sí, por supuesto. Entonces hice el casting, afortunadamente quedé, y es uno de mis personajes que más quiero, porque realmente me trajo y me trae muchas satisfacciones todavía. Es como que fue el trabajo que le dio a conocer en este mundillo del doblaje. No, yo venía trabajando de mucho antes. Lo que pasa es que fue un personaje bastante significativo, muy importante. Yo empecé en el año 99 con Manuel García Ferré. En el 2000 empecé a hacer mis primeros bolitos de doblaje. Y Dave era del año 2004, creo, si no me equivoco. O sea que ya hacía 4 o 5 años que estaba trabajando. Pero quizás no había hecho, no sé, algún papel que en ese momento pegara tanto o demás. Bueno, y también hablando, enlazado con esto de Disney, que al fin y al cabo Disney mejoró de alguna forma el trabajo del doblaje de Argentina y dio muchas voces, nació un Disney XD que era para jóvenes, para más enfocada a los adolescentes, y una serie que es la voz de Pecesuelos, el papá de Almejandra, perdón, y había directamente un cambio total en los tonos, en el humor que se trabajó en esa serie, sintió verdadera como era otro enfoque, ya ha trabajado en Dave el Bárbaro, que era más un Disney Channel, a Sí, un Disney XD. sí, claro. Hubo un cambio muy notorio en esa serie, después también en la Liga de Super Malvados, por ejemplo. Esa fue una serie súper loca, muy divertida y muy difícil de hacer. Muy difícil porque requería un esfuerzo vocal muy grande. Yo hacía de Voltar, que era un personaje que era como el jefe de la banda,
y eran tres malvados patéticos, muy torpes, y hacían maldades que eran muy tontas, muy ingenuas, como colarse en la fila de un banco, cosas que decís. eh, y, y era una voz muy estridente, muy rota, muy arriba, ¡ah! Todo el tiempo gritaba. Y me acuerdo que también recuerdo muy bien la línea del casting, porque fue un producto que también dije, uy, qué ganas de quedar acá elegido. Que decía, leales subordinados, prepárense ya para el plan más maléfico de todas. Y es una voz muy rota, muy aguda, y muy estridente, difícil. Después también, bueno, en Pecesuelos estaba Hernán Palma, recuerdo también, creo que de Hernán era uno de los primeros trabajos. Fueron trayendo camadas de diferentes actores muy interesantes. Además, Disney, tengo que remarcar que es uno de los estudios, creo que el único en este momento, que sigue conservando en grandes rasgos tener un director artístico y un operador. Es decir, el operador es la persona que está encargada de grabarte mientras vos actuás, y el director es el que se encarga de dirigirte artísticamente. En cambio, muchos estudios trabajan por una forma, en primer lugar, para ahorrar costos, pone a la misma persona que está grabando a dirigirte, y muchas veces no son todos personas entrenadas para dirigir algo desde el criterio artístico, ¿sí? Tienen mucha técnica, eh, se manejan muy bien editando o mezclando sonido, pero la parte artística es importantísima, y eso Disney siempre lo conservó y se nota mucho en sus proyectos. Y también además, si no, cuando es el caso de que trabaja con un operador-director, es como el caso inverso, es un director que está trabajando como operador, Claro. no un operador que se pone a trabajar como director. Es alguien que ya dirigía y sabe operar o aprendió a operar, o lo entrenaron para operar, porque a veces hacen eso, hacen coacheos o seminarios, y eso va como enriqueciendo el trabajo y va formando gente profesional. Y Disney eso lo tiene siempre muy, muy presente. ¿Y cómo ve hoy el mundo del doblaje en la Argentina? Ya sea los avances que hubo, en los actores que hay, las nuevas camadas, obviamente, que van apareciendo, ¿cómo ve el trabajo y el futuro del doblaje en suelo argentino? Bueno, Argentina es un país que se posicionó muy bien en lo que es doblaje. De hecho, creo que somos como la segunda industria más importante en Latinoamérica. Primero está México y luego viene Argentina. Eh, Hay muy buenas voces, hay muy buenos talentos nuevos dando vuelta. Y lo que sí cambió muchísimo, y esto tiene que ver más que nada por la pandemia, es la forma de trabajar. Y eso es algo que no sé si todo el mundo sabe o tiene conocimiento. Nosotros siempre trabajamos en un estudio de grabación, con un guión, con un atril, el micrófono, los auriculares, miramos el video y vamos pasando la letra, o sea, ensayando la letra de lo que tenemos que grabar. Eso en una situación normal de una jornada de doblaje. Cuando viene la pandemia, aparece todo lo virtual por encima de todo esto. Entonces, los actores de doblaje tuvimos que empezar a trabajar desde nuestros lugares, algunos desde las casas, tratando de ingeniárselas como pueden para acustizar el lugar, poniéndose un colchón, una cosa, una frazada, como cuando uno practicaba como cuando era chico. Y otros que teníamos la posibilidad de pronto de tener un estudio, trabajábamos desde ahí, como es lo que estoy haciendo yo. Y supuestamente hay dos formas de grabar actuales. Una es la manera remota, que es el director se conecta en su casa desde su computadora
vos estás en tu casa con todo lo que tengas para que suene bien y grabás desde ahí, el director te dirige de manera remota, ¿sí? Ujú. Vos lo escuchás, no lo ves inclusive, nosotros ahora nos estamos viendo, pero cuando vos grabás en doblaje no ves al director, lo No. escuchás. Y con una placa virtual hacen que lo que vos hablas en tu casa llegue al programa que ellos necesitan. Y después se pone todo en sincro, se empata, incluso hay un gran trabajo de mezcla porque no es lo mismo alguien que habla con un colchón acá arriba que alguien que tiene una cabina acustizada. Totalmente. Siempre va a sonar mejor la cabina. Entonces, esa es una de las formas. Y la otra, que es un tanto más difícil y también, si hilamos fino, un tanto más injusta para los actores de doblaje, es la autograbación. El estudio de grabación te manda el video, te manda el guión, te manda una planilla en donde vos tenés que buscar qué personaje sos, si no es un personaje fijo que haces, si no es un documental, algo que estás haciendo, o un personaje secundario que no conoces, o un bolo, y vos tenés que autograbarte. Es decir, estás operando, dirigiéndote, porque no solo es lo artístico, sino adaptando el guión, que cada vez viene peor, porque realmente los guiones vienen muy mal traducidos o muy mal adaptados. Y además, por último, actuando, que es lo único que se supone que tendrías que hacer. No. Entonces estás haciendo 3 o 4 roles, Labores que no son tuyos. labores por el valor de uno, encima. Claro. No es que te pagan más. No. Entonces, todo eso hace que haya mucho más trabajo, porque el trabajo sale más rápido, porque a la vez que yo estoy grabando eso, el otro actor está grabando la otra cosa, y entonces no ocupamos el mismo lugar, el mismo ámbito a la misma hora, como era antes ir a grabar un estudio de grabación. Si yo estaba metido en la cabina 3, a las 3 de la tarde, no puede estar Luciano grabando a las 3 de la tarde. En cambio acá, cada uno graba desde su casa y es como que los programas se entregan mucho más rápido, hay mucho más caudal de laburo, y como nosotros siempre atajamos y dale, bueno, te lo grabo, dale, ¿cuánto es? Bueno, lo hacemos, lo sacamos, pero realmente es un laburo muy desgastante, porque no es lo mismo la atención de dedicarte a actuar a la atención de estar grabando y dirigiendo y acomodándote lo que hiciste y editándolo para que quede bien, porque hay ediciones que tienen que ser muy precisas cuando uno graba doblaje, con las labiales, con la boca. Entonces, tiene que quedar lo mejor posible, porque si luego te mandan una retoma del trabajo, lo vas a tener que hacer vos. Otra vez. O sea, vos vas a tener que hacer esa retoma gratis, porque no te la pagan, salvo Disney. Entonces, claro, son realmente muchas cosas que la gente no sabe cuando ve en su casa la serie que está mirando. Por ejemplo, Turner and Hooch se hizo de manera toda virtual, que viene a ser como la secuela de Socios y Sabuesos, la película que hizo Tom Hanks, no sé si en los 90, creo. Y el personaje que hago yo es el hijo de Tom Hanks, en este caso. Y eso se grabó todo de manera remota. El director se conectó en su casa y yo en la mía y grabamos. Y lo que pasa muchas veces es que internet empieza a flaquear y vos ves el video por un lado y el audio lo ves todo corrido fuera de los movimientos de labios del personaje. Entonces es muy difícil trabajar al detalle. En cambio, cuando uno está grabando en el mismo lugar en donde está viendo el video, en tu compu, vos ves al detalle lo que le pasa al personaje. Salvo que tengas 40 marcas de agua arriba de la cara, que a veces pasa, que te ponen propiedad de Sony Pictures, todo arriba de la trucha del personaje que estás grabando, y decís, no veo nada. Yo trajo ventajas, ¿eh? ¿Sí? Y sí, porque nosotros trabajamos, claro, no va por decirlo malo nada más. No tenemos que ir a cada estudio de grabación a grabar. Imagínate que yo tenía que ir a grabar un estudio que quedaba en Munro y después de ahí me tenía que ir a
al centro y del centro tenía que ir para Belgrano, todo en el mismo día. Total. Y a veces llegabas al lugar a grabar, decías 3 palabras y te decían terminaste. Un camino. Entonces los viáticos, el tiempo, la energía, ahora todo desde supuestamente tu casa o un lugar que vos tengas no es lo mismo, ganás mucho más tiempo y podés trabajar el triple. Eso también es verdad. Pero bueno, igual aún así ha cambiado el estilo de vida y para bien o para mal, pues, obviamente va a tener su positivo y su lado malo. Sí. Pero yo quiero saber, usted, Ariel, si con Dave el Bárbaro, Pecesuelos y un montón de personajes se ha dado cuenta de que queda en la historia de la infancia, adolescencia o hasta adultez de alguno de los oyentes. Sí. Uno se da cuenta por cosas significativas que ocurren, pero siempre es muy lindo escucharlo. Sobre todo porque ustedes son nuestro público más generoso. A veces nos matan también. Tipo, este personaje no le queda porque lo pusieron. Y a veces tienen razón, porque también pasa que muchas veces te llaman para trabajar y vos tenés que hacer tu trabajo. Y hay veces que el registro vocal del personaje que vos estás doblando no le queda al personaje, pero te eligieron a vos y te quieren a vos y lo tenés que defender lo mejor posible y con tus herramientas llegar hasta donde mejor podés. Pero hay límites humanos también. Y una gran gratificación es esto que vos decís de poder darte cuenta que de repente, de pasar de estar, yo le digo eso mucho a mis alumnos. Digo, chicos, piensen que ustedes tienen que practicar, o sea, si no hay pasión, va a ser difícil que lleguen por lo menos los que quieren llegar a ser actores de doblaje, ¿no? Si es un hobby, es otra cosa también. Siempre la pasión va a ser lo mejor que puedes poner, seas médico, seas actor, seas bailarín, lo que quieras emprender. Pero tiene mucho que ver el tema de poder resolver con lo que tenés en tu casa. Entonces yo de pasar a eso, a estar con 2 videocaseteras grabándome, en una le daba play, en la otra me grababa lleno de cables, como si fuera, no sé, el doc de Volver al Futuro. Y mi mamá entraba a la pieza y me decía, ay, estás loco, dejá de gritar, no sé qué. Pasar de eso a saber que de pronto haces un personaje como Davey, que lo siguen recordando y que va a pasar esto que vos decís, es súper gratificante. Porque además los actores de doblaje, la mejor revancha que tenemos de reconocimiento es la de ustedes, porque si te fijas hay veces que ni aparecemos en los créditos y además no hay, pareciera, un interés de las grandes señales en conocer nuestro mundo, en ver lo que hacemos, en mostrar cómo trabaja un actor de doblaje. Las notas siempre vienen por otro lado. Y es muy loco eso, que desde la rama de la actuación nadie se interese por los actores de doblaje. Hasta te diría que en una parte de mi corazón es triste. O sea, es como que decís, si supieran el trabajo que esto lleva, porque no es ni siquiera actuar libremente inventando el personaje como vos querés, sino que vos te tenés que limitar a lo que está en pantalla. Y un poquito que te pasás o te quedás corto y se nota en la cara, cuando la cara no corresponde a la actuación que le está dando el actor de doblaje. Entonces es un laburo de mucha minuciosidad, muy preciso, y además, inclusive desde lo actoral, te diría que el que permite hacer mayor cantidad de personajes en un mismo actor en el menor tiempo posible, porque vos haces una obra de teatro, estás ensayando meses para estrenar una obra que se hace solamente en ese momento de la hora y media, hora y pico que dure la obra, termina y chau, hasta la otra función. Una vez que estrenaste y que ya está todo aceitado, no volvés a ensayar. Pasás de una función a la otra y vos salís a escena y tenés que hacer todo bien hasta que termina la obra, no te podés equivocar. En el doblaje haces
de 15 a 20 personajes por día distintos. Entonces, es más, estoy grabando, termino de grabar y capaz que, o en la misma grabación con el mismo director, me dice, bueno, listo, ahora vamos a tal programa, ahora hacemos uno de crímenes, ¡tum! Listo, crimen. O sea, pasa de eso y un dibujito animado. Claro. Entonces uno tiene que cambiar como si fuera un traje que se pone y se saca rápidamente, de poder tener esa ductilidad de cambiar de una cosa a la otra. Y es loco que nadie se interese por mostrar ese trabajo, que es muy artesanal y muy lindo. Hablando de esto, de que obviamente, por ejemplo, hemos hablado con actores de doblaje de México, tuvimos la oportunidad y nos comentaban mucho esta unión que ellos tienen, que al fin y al cabo, ellos dicen, nosotros somos actores, nosotros hicimos la carrera de actuación, hicimos la rama para doblaje. ¿Se vive de esa misma forma acá? ¿Ves una diferencia entre lo que dicen somos actores de y somos actores de doblaje? ¿Hay una especie de división entre ellos? No, sí, eso está bastante separado al punto tal del desconocimiento total de parte de muchos actores de televisión, que no tienen ni idea lo que es hacer un doblaje, que no saben lo que lleva, que no saben lo que pagan. Y, y a veces hay interés en saber, a veces no. Eso es relativo. Qué sé yo, sí, es difícil, digamos, encontrar a alguien que se interese al 100%, que sea del mismo rubro, no se encuentra tan fácilmente. Realmente. Capaz es diferente la curiosidad de un estudiante, alguien que está haciendo teatro y estudiando y de repente quiere estudiar doblaje, entonces viene, se acerca con ese interés, con esa curiosidad, y ya lo ves de otro lado. O mismo el público. O sea, Realmente. el público se interesa a veces mucho más. Es más, hay que destacar mucho los trabajos de los fan-dubs, que algunos son muy buenos. Eh, y, y eso realmente te das cuenta que ahí hay un interés de al menos saber cómo es la profesión, cómo sería trabajar de esto, qué hay que hacer, porque si logran esos resultados, están trabajando para lograr esos resultados. Pero volviendo a tu pregunta, hay un desconocimiento bastante grande, sí. No hay mucha como, uy, qué bueno, a ver, ¿y qué haces? Sí, además, el doblaje casi que es como medio como una isla. Claro. Ahora más grande. Antes era muy chiquita, éramos 50. Cuando yo arranqué éramos 50, 60 actores de doblaje. 80. Ahora somos, no sé, 300. ¿Siente que hay más interés hoy por el mundo del doblaje? En cuanto a los actores de tele, o vos decís En en cuanto a general. la gente de intentar llegar, de saber cómo funciona, aunque sea, de... Sí, un poco más de interés hay, obvio, que aquella época sí, pero lo loco que siempre me pregunto es por qué no se hace cada tanto un backstage de lo que hacemos. Es como que eso funciona y hasta ahí en en las producciones de voz original. A veces en alguna producción de voz original tenés mucha suerte y estás haciendo un personaje que ponele, no sé, es para cine y justo dicen, che, vamos a hacer un backstage. Y te filman y salió por algún noticiero, algún canal, pero que es cada 1000 años. Mm. Pero el trabajo del actor de doblaje, como que no, pareciera que no, ¿viste? No hay interés de mostrarlo, es muy loco eso, es muy loco. Bueno, espero que con esta pequeña entrevista podemos ayudar a ir creciendo este mundo del doblaje. Ojalá que sí. Un mundo del doblaje que también es muy lindo y es lo que hablamos, que al final queda en la historia, queda, su voz va a quedar siempre en un montón de personajes y desde ya muchas gracias por compartir este tiempo. Sí. No, por favor, gracias a vos por tener el interés de sí mostrar lo que hacemos, de llegar un poquito a contarle a la gente cómo es esto, lo bueno y lo malo. Y sí, me quedo con esa hermosa sensación, porque para mí es todo. Eso es todo, es saber que la gente se interesa por lo que uno hace y que lo disfrute, que lo valore, que le da curiosidad, intriga. Está buenísimo. Digamos que es el motor más grande, por lo menos para mí, para continuar.
¿no? Porque vos pensás que hablamos también de que, uy, te pagan poco, no sé qué, tenés que trabajar, te tenés que grabar, te tenés que dirigir. Cualquiera con un poco de razonamiento diría, ¿y por qué seguís haciendo esto? Totalmente. Y yo le diría, por pasión, porque amo lo que hago, porque hay gente que lo disfruta, porque me encanta, porque si me muero volvería a ser actor. Sí, 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 renacería.